Hoy nos proponemos derribar los 5 mitos más extendidos en el universo del arte. Te llevarás alguna sorpresa. Empecemos. Primer mito. El cuadrado negro de Malevich representa la oscuridad del cosmos. Aquí se concentra toda una colección de creencias sin base alguna. Parte de estos mitos fueron urdidos por críticos de arte, mientras que otros nacieron del propio Malevich para construir su propia leyenda. Frente al cuadrado negro, la gente proyecta cualquier cosa, un píxel premonitorio, un televisor encantado o un abismo cósmico. Sin embargo, todo eso no son más que fantasías de mentes imaginativas, pues el cuadrado negro de Malevich es sencillamente un cuadrado pintado de negro. La idea brotó en Malevich por circunstancias bastante prosaicas. En 1913 se estrenaba la ópera futurista de Matyushin titulada La victoria sobre el sol, cuyos decorados corrieron a cargo de Malevich. Los futuristas renegaban de lo natural y pregonaban el triunfo de la razón sobre lo viviente. En cierto modo, los adolescentes del mundo artístico lo negaban todo, incluido el arte mismo. Tradicionalmente, la ópera era una pieza grandilocuente que celebraba la supremacía del hombre sobre la naturaleza. Para plasmar esa idea visualmente, Matyushin concibió que en la puesta en escena, el sol amarillo y palpitante quedaría sustituido por un cuadrado negro encarnando la forma y el color más opuestos y artificiales que solo el ingenio o acomedio humano podía concebir. Así, germinó la noción del cuadrado negro, que de momento no pasaba de ser un cuadrado, aunque ya cargaba con una idea que ni siquiera pertenecía a Malevich. Harían falta 2 años más para que a partir de esa pieza se gestara todo un estilo. El suprematismo en su traducción literal alude al triunfo absoluto de la forma sobre el contenido. Malevich exhibió el cuadrado negro en la muestra de 1915, acompañado de otras obras suprematistas que jugaban con variaciones de formas negras. El cuadrado dentro de aquel conjunto. No fue el pionero, sino uno más entre los muchos lienzos pintados. No obstante, a fuerza de tantear y equivocarse, cuando Malevich dio con la sencillez del cuadrado, comprendió que aquello era justo lo que perseguía: una victoria rotunda sobre el arte de antaño, sepultando el pasado bajo un negro compacto y de factura humana, la nada absoluta. El cuadrado negro se erigió en su manifiesto el punto final, estampado con soberbia en la sentencia dictada contra el arte clásico, y nada más allá de eso. El cuadrado negro encierra un valor ideológico e histórico, al tratarse del primer lienzo enteramente abstracto en los anales del arte. No me atrevería a afirmar que esto condujo a una estetización del arte. Más bien provocó lo opuesto, su ideologización. Y como desenlace brota un sinfín de obras mediocres que nos endilgan con altanería. Pero así fueron las cosas. Resulta imposible negar que se trató de un descubrimiento genial. No obstante, la fama de Malevich distaba mucho de ser favorable. En más de una ocasión le cerraron las puertas de la Academia de Bellas Artes. Lo tildaban de pintor del montón, pero su sed de reconocimiento era tal que movió cielo y tierra para que su propuesta pasara a la historia como pionera y quedara envuelta en un halo mítico. De ahí que datara la obra en 1913, retrocediendo 2 años en el calendario. Y por si en algún rincón del planeta ya alguien hubiera plasmado algo parecido, pues ya habían existido cuadrados negros antes del suyo. Por añadidura, trazó el cuadrado de forma irregular con el propósito de diferenciarlo del resto, de dotarlo de un sello propio. Sin embargo, el origen tan vulgar del cuadrado negro le quitaba el sueño motivo por el cual redactó una autobiografía donde relataba un presunto relámpago oscuro que habría contemplado en su niñez y que le habría revelado como una visión el cuadrado negro. Semejantes invenciones fueron recibidas con los brazos abiertos por los expertos en arte, pues ya se sabe, no hay testimonio más fidedigno que las memorias del propio creador, sobre todo cuando éste anhela maquillar un pasado anodino. Y aquí entra en juego el mismo fenómeno del traje nuevo del emperador. Cuando un espectador cualquiera contempla un simple cuadrado negro, le han dicho que goza de celebridad por algún motivo, pero no logra descifrar la razón. Reconocerlo le resulta tan bochornoso que termina fabulando sobre la negrura del universo, sobre supuestos vértigos que lo habrían asaltado frente al lienzo. Los invito a ver mi video dedicado al cuadrado negro. Allí desgrano con todo lujo de detalles la historia de Malevich. Mito segundo. Van Gogh acabó con su vida.
Hasta no hace mucho el mundo del arte en pleno daba por sentado que Van Gogh se había suicidado. Pero examinemos cómo ocurrieron los hechos en verdad. El pintor recién había abandonado el sanatorio mental de Saint-Rémy-de-Provence, donde había permanecido durante un año entero. Tras el episodio que culminó con la mutilación de su oreja, se instaló en una pequeña localidad próxima a París, Auvers-sur-Oise, para tener cerca a su hermano Theo y a la vez contar con el seguimiento de un médico. Durante esa etapa producía un lienzo diario mientras se hospedaba en una posada costeada por su hermano Theo. Cada jornada agarraba sus bártulos y se marchaba al campo donde se dedicaba únicamente a pintar. Con aquel lenguaje recién forjado, ese que había perseguido durante toda su existencia, dio por fin con el estilo cargado de expresividad que se transformó en una prolongación de su espíritu desgarrado y por el que lo recordamos en la actualidad. En una de esas jornadas, igual que siempre, juntó sus enseres y partió, pero unas horas más tarde reapareció con un disparo en el vientre. Theo acudió raudo al atenderlo. Mas 2 días después, Van Gogh falleció a causa de una sepsis. Cuando le preguntaban quién había sido el autor, replicaba: "No señalen a nadie, fui yo mismo". Esa última declaración, según quienes lo acompañaban, salida de boca del artista, sirvió de cimiento para la hipótesis del suicidio. No obstante, esta versión presenta numerosos puntos débiles. No hace mucho aparecieron unos documentos que arrojan luz sobre este desdichado suceso y dan respuesta a las grietas de la hipótesis suicida. De ser cierta dicha hipótesis, Van Gogh habría tenido que recoger sus enseres aquel día y procurarse de alguna manera un revólver. Hay quienes sostienen que se trataba más bien de una escopeta destinada a espantar aves, con la cual habría salido al campo próximo al castillo para deserrajarse un tiro en el vientre, arrojar luego el arma y, perdiendo sangre, volver al hotel. Inmediatamente brotan diversos interrogantes. ¿Cómo se hizo Van Gogh con el arma? No existe ni un solo testimonio que indique que alguna vez tuviera una o que conociera su manejo. ¿Qué sentido tenía espantar pájaros si bastaba con no pintarlos? Porque si su intención era quitarse la vida, ¿por qué cargó con todos sus utensilios de pintura como si verdaderamente fuese a trabajar? ¿Por qué no dejó la nota de despedida tan habitual en quienes se suicidan? ¿Por qué eligió disparar contra su abdomen cuando lo habitual es apuntar a la cabeza? Y sobre todo, ¿es siquiera factible pegarse un tiro en el vientre con una escopeta? ¿Qué necesidad había de desplazarse hasta el campo para acto seguido volver sobre sus pasos? La tesis del suicidio deja todas estas preguntas sin contestar. Fue entonces cuando en 2011 dos estudiosos, Steven Neifeke y Gregory White Smith, sacaron a la luz una nueva biografía del pintor que generó enorme polémica. En ella se da respuesta a cada uno de esos enigmas. Dieron con documentos que prueban que en aquellos días 2 muchachos andaban causando alboroto en la localidad, uno de ellos René Secretan, de 16 años. Los dos solían frecuentar las tabernas en compañía de Van Gogh, quien arrastraba un grave problema con la bebida. Y lo más revelador, disponían de una pistola con la que, a modo de broma, se entretenían amedrentando a los vecinos. El propio René Secretan reconoció tener el arma y haber tratado con Van Gogh, ofreciendo además su versión en distintas entrevistas. Según los autores, los dos jóvenes andaban jugueteando cerca del antiguo castillo, justo donde aquel 27 de julio de 1890 se encontraba Van Gogh con todos sus bártulos. Su conclusión es que los chicos se mofaron del pintor y sin querer le hirieron en el abdomen. Van Gogh logró llegar al hotel y, al ser interrogado, optó por encubrir a los muchachos. No culpen a nadie, lo hice yo solo. Quien de verdad ha actuado en soledad no se expresa de ese modo. No tiene a nadie a quien proteger. Quienes objetan esta hipótesis recuerdan que ni Theo, ni los agentes, ni el médico trataron el episodio como un delito e insisten en que Van Gogh padecía depresión y ya había coqueteado antes con el suicidio. Pero se trata de argumentos endebles, pues si el mismo Van Gogh se empeñó en que no se acusara a los muchachos, ¿cómo iban los demás a sospechar de ellos? Por lo demás, la depresión acompañó a Van Gogh durante toda su existencia. Sin embargo, después de abandonar la clínica durante sus últimos meses, se sintió liberado y no paraba de pintar. La depresión no es compatible con semejante nivel de producción. Pocos meses atrás había logrado vender su primer cuadro, había recibido halagos por parte de Claude Monet y comenzaba a hacerse un nombre. ¿Por qué razón alguien acabaría con su propia existencia justo en el momento en que el éxito asomaba por primera vez? Respecto al supuesto intento previo de suicidio, sí sucedió dentro de la clínica. Ingirió sus propias pinturas y bebió aguarrás, pero todo eso fue durante un episodio de crisis estando internado.
Más tarde, el médico dejó constancia de que el pintor ya no albergaba ideas suicidas, motivo por el cual fue dado de alta. Y no solo eso, después de aquel episodio, el propio artista escribió: "Estoy intentando recuperarme", como alguien que se lanza al agua para acabar con todo, pero al notar lo helada que está, busca aferrarse de nuevo a la orilla. Es decir, lo que en realidad nos transmite es: lo probé, me dio miedo y abandoné esa intención. Si llegaste a ver mi video dedicado a Van Gogh, recordarás que era un hombre descuidado, con mal olor, irritable, de carácter inestable, aficionado a la bebida y encima con una sola oreja. Era un recién llegado al pueblo, así que la hipótesis de que dos adolescentes con quienes compartía tragos comenzaran a hostigarlo y a apuntarle con una pistola me resulta totalmente coherente. Mucho más razonable que imaginar que él mismo se hizo con un rifle por ahí para asustar pájaros. Andaba siempre escaso de recursos y con frecuencia se quedaba sin comer. ¿De verdad invertiría dinero en municiones para espantar cuervos, pudiendo simplemente no pintarlos? En sus últimos cuadros aparecen precisamente cuervos que retrataba con verdadero entusiasmo. La obra Trigal con cuervos es considerada premonitoria por los defensores de la tesis suicida. Aseguran que en esas aves el pintor presintió su propio desenlace. Entonces, que se pongan de acuerdo. ¿Pretendía espantarlos o plasmarlos en el lienzo presintiendo su muerte? Suena rotundo, dramático, pero del todo inverosímil. Dicho de otro modo, al juntar todas las piezas, la hipótesis del suicidio me resulta absolutamente ilógica y plagada de contradicciones, mientras que la versión de un homicidio, ya sea premeditado o fortuito, despeja todas esas incógnitas. Aún así, el grueso del mundo del arte continúa aferrado a la lectura romántica del artista atormentado que no fue capaz de soportar las penurias ni la ausencia de reconocimiento. En ocasiones nos resulta difícil asumir que incluso los más grandes son al fin y al cabo seres humanos, que pueden ser desaliñados borrachos y morir por culpa de una vulgar trifulca callejera. El video completo sobre Van Gogh lo tienes en mi canal, el enlace queda en la descripción. Mito número 3. La ruina económica de Rembrandt fue obra de la venganza de un cliente. En torno a la vida de Rembrandt circulan auténticas leyendas, pero el punto que más controversia genera es el hundimiento en apariencia inexplicable de su trayectoria profesional. ¿Por qué y de qué manera? En el lapso de apenas unos años, Rembrandt pasó de recibir encargos de la corte real y adquirir una de las residencias más costosas de Ámsterdam a quedar en bancarrota, perder su taller y descender a la condición de un pintor cualquiera empleado por otra firma. La versión clásica defiende que todo esto sucedió a raíz del atrevimiento casi insultante con el que el artista, de modo encubierto, retó a la élite neerlandesa mediante el cuadro La Ronda Nocturna. Allí, según se dice, escondió revelaciones tan escandalosas que sobrepasó todos los límites. Lo apartaron y le retiraron los encargos importantes. De acuerdo con esta hipótesis, Rembrandt habría tenido conocimiento de un crimen perpetrado por los propios protagonistas del lienzo, la Compañía de Arcabuceros de Ámsterdam. Se sostiene que el comitente no toleró aquellas alusiones cifradas y se volcó contra el pintor, destruyéndole la vida, y que incluso jamás llegó a pagarle la obra. Esta lectura conspirativa aparece de forma muy vistosa en el film de Peter Greenaway, Rembrandt, J'accuse, donde el director recorre la pintura entera e interpreta con bastante libertad prácticamente cada rincón. Llega incluso a identificar al condenado con el propio Rembrandt, que se habría autorretratado asomado por encima del hombro de uno de los milicianos. Pero una vez más la realidad es otra. Rembrandt despuntó siendo muy joven. Su primer mecenas importante entró por casualidad en su taller cuando él contaba apenas 22 años. Tan deslumbrado quedó con su talento que comenzó a hablar de él en la corte. No tardó Rembrandt en recibir un encargo del mismísimo príncipe de Orange y tras este otros provenientes de personajes acaudalados e influyentes de Holanda. A los 30 ya era el pintor más solicitado del país. El dinero corría a chorros y Rembrandt, como seguramente haría cualquier hombre de su edad, se lanzó a gastarlo en piezas artísticas costosas, mobiliario, ropa. Y al poco tiempo contrajo matrimonio. Por aquel entonces, Holanda era la mayor potencia comercial del planeta y en cualquier rincón de Ámsterdam se ofrecían toda clase de rarezas traídas de ultramar, muebles, esculturas, cuadros, armamento. Y Rembrandt sentía debilidad por todo aquello.
compraba a manos llenas sin reparar demasiado en lo que costaba. Solo por un encargo del príncipe de Orange cobraba 100 florines, el equivalente a 4 años de jornal de un artesano corriente. Y de ese mismo príncipe recibió 6 encargos. Encontrándose en lo más alto, Rembrandt resuelve comprarse una casa y la adquiere mediante una hipoteca a 6 años por 13.000 florines, una de las viviendas más caras de Ámsterdam, ubicada en la calle más distinguida. Su razonamiento es elemental. Si por un cuadro le pagan 100, entonces 13.000 equivalen a apenas 10 cuadros. En el peor escenario despacharía algunas antigüedades que él mismo tasaba en 30.000 florines. Parecía que nada podía torcerse. Es justo aquí donde los partidarios de la conspiración aseguran que la culpa la tiene la ronda nocturna, que la osadía del pintor fue castigada, que dejaron de hacerle pedidos y se hundió. Una bonita historia acerca de un artista íntegro y valeroso que se enfrentó a unos delincuentes corruptos. Consta que Rembrandt cobró íntegramente los 1.600 florines acordados por la obra, a razón de 100 por cada uno de los retratados. Esta clase de pinturas funcionaba como una suerte de retrato colectivo o corporativo, y eran encargadas por distintas asociaciones gremiales para decorar las paredes de la sala donde celebraban sus reuniones, algo equivalente a lo que hoy se hace en las oficinas. Habitualmente se ejecutaban de manera convencional, disponiendo a los retratados en hilera como si se tratara de un desfile militar. Rembrandt, en cambio, optó por construir una escena narrativa y distribuir a los personajes de manera dispar. Pese a que todos aportaron la misma suma, no a todos les tocó un protagonismo equivalente, y varios quedaron en segundo plano, lo cual les produjo descontento. Pero eso resultó irrelevante. Tanto el capitán como el teniente quedaron entusiasmados con el resultado. El capitán incluso mandó a hacer una reproducción para su álbum personal y presumía con orgullo de ella. La pintura permaneció 80 años colgada en la sede de la compañía de arcabuceros antes de ser llevada con todos los honores al ayuntamiento. Difícilmente se rendirían semejantes honores a un lienzo que hubiera sido rechazado. ¿No les parece? ¿Qué ocurrió en 1642? Precisamente ese mismo año en el que se le encomendó la ronda de noche, falleció Saskia, la esposa de Rembrandt, quien dejó redactado un testamento por el cual legaba todos sus bienes al hijo de ambos. Rembrandt fue designado como tutor, de modo que de la noche a la mañana la mitad de su patrimonio pasó a manos de su hijo todavía menor de edad, y él perdió la facultad de disponer libremente de esos fondos. Convencido de su propia genialidad, Rembrandt continuó derrochando en frivolidades. En 1653, transcurridos 14 años desde la adquisición de la vivienda, todavía adeudaba 7.000 florines. Según lo estipulado en el contrato, esa deuda debería haber estado saldada 7 años antes, pero la hipoteca había sido concedida por los antiguos propietarios y no por una entidad bancaria, y estos presentaron una reclamación ante las autoridades municipales. Tras estudiar el asunto, se le exigió a Rembrandt liquidar la deuda sin demora. Y aquí comienza lo verdaderamente apasionante. El pintor no disponía de esa cantidad, así que recurrió a sus mecenas para que le prestaran prácticamente la totalidad del importe por el plazo de un año. Cumplido ese año, la suma debía reintegrarse sin excusas, y la mitad de su patrimonio, conviene recordarlo, pertenecía a su hijo y resultaba inembargable. Decide entonces desprenderse de sus tesoros acumulados a lo largo de los años, pero para su consternación, apenas obtiene por ellos 5.600 florines. Esa cifra ni siquiera alcanzaba para enjugar lo que debía. Se veía abocado a la quiebra y a la humillante prisión por deudas. Recurre, por tanto, a una figura denominada cesión de bienes, mediante la cual enajena todas sus posesiones para satisfacer a los acreedores, conservando no obstante lo imprescindible para seguir ejerciendo su oficio. Una salida muchísimo más llevadera que la bancarrota y la cárcel. Vende la casa, cancela las deudas y con lo que le queda, alquila una vivienda más modesta donde se instala con su hijo. Por desgracia, tras aplicarse este procedimiento, la ley le impedía abrir o regentar un negocio propio y fue expulsado del gremio de pintores. Aún así, su nueva compañera y su hijo abrieron un comercio que funcionaba como pantalla y bajo el cual Rembrandt siguió trabajando hasta sus últimos días, conservando de hecho a no pocos clientes de renombre. Formalmente figuraba como asalariado, pero aquello no era sino una mera apariencia. Así son las cosas, amigos. Tendemos a aferrarnos a la idea de que las grandes figuras son nobles e infalibles, pero lo cierto es que incluso los artistas más célebres y geniales pueden mostrarse en la vida cotidiana ineptos para las finanzas, desmedidamente ambiciosos y en ocasiones sencillamente pueriles e imprudentes. Mito número 4. El artista tiene que vivir en la miseria.
He aquí otra leyenda preciosa y cargada de romanticismo, pero que no encaja con lo que realmente ocurre. De hecho, basta con repasar la historia del arte y fijarse en sus figuras más sobresalientes para darse cuenta de que sucede justamente lo opuesto, aunque con ciertos matices. Permítanme explicárselos. Empecemos por los artistas que vinieron al mundo sin recursos y alcanzaron la grandeza. Monet y Renoir, por ejemplo, mantenían una estrecha amistad, pero su pobreza era tal que se alimentaban únicamente de frijoles y convivían en una habitación diminuta que les servía también de taller. El espacio era tan reducido que se veían obligados a alternarse y repartirse las horas del día. Mientras uno aprovechaba la luz matinal para pintar, el otro tomaba el relevo por la tarde. Sus lienzos se vendían a duras penas por 100 francos, una suma que apenas les permitía cubrir la comida y el alquiler. Y claro, también necesitaban adquirir pigmentos y telas para seguir creando. Bajo esas circunstancias, cada cuadro representaba para ellos un producto que debían colocar en el mercado. Su prioridad absoluta era escapar de la miseria para conquistar la libertad y, sin estar pendientes de críticos ni compradores, poder soltar las riendas a su imaginación y experimentar. Fueron los pioneros del impresionismo y estaban gestando un lenguaje pictórico inédito que, como ya conocen, transformaría por completo el universo artístico, aunque en su época resultara absolutamente incomprensible y fuera rechazado por quienes los rodeaban. En semejante contexto, cada vez que se planteaban un nuevo lienzo, se enfrentaban a un dilema: pintar siguiendo el dictado de su alma o pintar según las expectativas de un eventual comprador. Esa disyuntiva entre la creación auténtica y el dinero necesario para no pasar hambre generaba enormes conflictos. Con frecuencia, no les quedaba más remedio que ceder, transigir y presentarse al salón oficial con la esperanza de ganarse un nombre. En la práctica se veían forzados a llevar una existencia doble, una destinada a generar ingresos y otra dedicada a su realización personal. Renoir acabó claudicando y se decantó por el primer camino, escondiendo su descomunal talento. Monet, en cambio, invirtió 3 décadas en perseguir el reconocimiento mientras subsistía con 4 monedas, hasta que finalmente logró vencer la inercia y el escepticismo de un panorama artístico encorsetado, convirtiéndose en la mayor figura del arte moderno. Sus pinturas más arriesgadas y célebres, los nenúfares, las gavillas de heno y la catedral de Rouen, las realizó cuando ya disfrutaba de una posición acomodada, en un momento en que ni la reacción del público ni la incertidumbre de no poder comprar pan al día siguiente representaban una amenaza. Para él, la holgura económica se transformó en ese anhelado respiro de libertad y creación. Así son las cosas, amigos. Quizás se pregunten, ¿y qué hay de Van Gogh? Es cierto que necesitó dinero durante toda su existencia y apenas consiguió vender obra alguna, y sin embargo se erigió como un grande, ¿no es así? Tienen toda la razón, pero conviene recordar que Van Gogh recibía, aunque fuera escaso, el sostén de su hermano Theo, quien le proveía lo indispensable para subsistir. Este detalle no es menor y volveremos a él más adelante. Si quieren profundizar en Monet y Renoir, los invito a ver mis videos. Les dejaré el enlace en la descripción. Ahora abordemos el asunto desde otro ángulo. Numerosos artistas geniales nacieron en cunas adineradas y jamás conocieron las privaciones. Edouard Manet, Berthe Morisot, Leonardo da Vinci, Gustav Klimt, Henri Matisse, Salvador Dalí, Picasso. La lista podría alargarse, pero esas familias, lejos de suponer un obstáculo, fueron una pieza clave para que recibieran una formación sólida y consiguieran encargos relevantes. En definitiva, les regalaron la tranquilidad de no tener que angustiarse por si al día siguiente nadie adquiría su obra y los suyos se quedaban sin comida en la mesa. Desde sus inicios pudieron entregarse sin reservas al vuelo de su imaginación, sin el temor de que una crítica adversa o una mala racha de ventas pusiera en jaque su existencia. De modo que conocemos sus extraordinarias creaciones no a pesar de su solvencia económica, sino precisamente gracias a ella. Dicho de otro modo, la pobreza, por más aura poética que arrastre, no funciona como motor ni como requisito para alcanzar mayor productividad y libertad creadora. Todo lo contrario, es justamente ese grillete del que cualquier artista que empieza intenta liberarse cuanto antes. Un creador únicamente puede permitirse riesgos artísticos cuando dispone del dinero necesario para pinceles, lienzos y alimento, igual que le ocurrió a Van Gogh. Ahora bien, la abundancia también esconde su cara oscura. Tener demasiado puede echar a perder al artista.
En el momento en que es el nombre del autor lo que vende sus obras a él mismo, deja de interesarle qué representa en el lienzo, pues de cualquier manera serán adquiridas por quienes no comprenden el arte, pagan por la firma y con frecuencia les resulta indiferente el contenido. No pocos artistas al llegar a la fama terminan degradándose. Le sucedió a Salvador Dalí, que en sus últimos años se limitaba a comercializar telas vacías firmadas con su rúbrica. Le ocurrió a Picasso, que durante su vejez producía una pintura al día, casi como en una cadena de montaje. También le pasó a Andy Warhol, que fabricó arte pop en serie dentro de su célebre Factory, muchas veces sin siquiera rozar las pinturas con sus dedos. Y le sucede hoy a Damien Hirst, que se limita a estampar su firma con sus propias manos sobre los objetos artísticos sin intervenir en ellos de ninguna otra forma. Son artistas asalariados quienes ejecutan el trabajo transformando el arte en una maquinaria para generar ingresos. Como pueden apreciar, queridos amigos, el vínculo entre el artista y el dinero es enormemente intrincado. Hace falta lo suficiente para no privarse de lo elemental y poder continuar creando, pero el exceso de recursos suele desembocar en la decadencia del pensamiento artístico, transformando a los creadores en una empresa mercantil que fabrica productos con el único fin de comercializarlos. El quinto mito sostiene que entre los grandes artistas no figuran mujeres. Circula la idea de que las mujeres no son capaces de destacar como pintoras. No obstante, este prejuicio nació como resultado de la división histórica de roles, según la cual el oficio de artista se entendió durante siglos como algo propio únicamente de los varones. Hasta entrada la segunda mitad del siglo XIX, la mujer casada tenía vedado ejercer una actividad laboral de manera independiente. Esa función le correspondía al marido. Se aceptaba que una muchacha soltera cultivara la pintura como parte de su formación personal, pero solo mientras siguiera sin casarse. Una vez contraído matrimonio, sus prioridades pasaban a ser el hogar, el cónyuge y la crianza de los hijos. Sumemos a ello que estaba mal visto que una mujer permaneciera a solas con un hombre de manera que cualquier escena masculina, y mucho menos los desnudos, quedaba fuera de su alcance. Y así fue durante prácticamente toda la historia, salvo contadísimas excepciones. Voy a compartir con ustedes dos relatos pertenecientes a épocas distintas, pero que dejan en evidencia el motivo por el que apenas conservamos memoria de unas pocas pintoras. En pleno siglo XVI, durante el Renacimiento del que les hablé hace poco, no se pierdan ese video si todavía no lo han visto. Sofonisba Anguissola vino al mundo en el seno de una familia noble italiana. Demostró tal don para el dibujo que en poco tiempo ya retrataba a sus parientes y se dedicaba a numerosos autorretratos. Con 27 años emprendió un viaje a Roma, donde trabó contacto con Miguel Ángel, quien quedó admirado de su talento y la presentó ante la aristocracia como una retratista excepcional. Al poco tiempo se trasladó hasta Madrid, en España, para incorporarse a la corte del monarca Felipe II como pintora oficial. Instructora de dibujo y dama de compañía de la joven reina Isabel de Valois, de apenas 14 años, tercera esposa del soberano. Aquel era el máximo reconocimiento de la época, y aún así no podía estampar su firma en ninguno de sus retratos. Por entonces, únicamente los integrantes del gremio tenían ese derecho y a las mujeres se les vetaba el ingreso. No obstante, tras el fallecimiento de Isabel, su lugar en la corte se tambaleó y la casaron a toda prisa. Abandonó Madrid y prácticamente colgó los pinceles durante 7 años hasta que enviudó y se cruzó en su camino otro hombre que respaldaba sin reservas su amor por la pintura, lo que la llevó a retomar el oficio. Hacia el ocaso de su vida ya se enfrentaba a lienzos de gran formato y figuraba entre las pintoras más estimadas que se recuerdan hoy. Como se ve, solo podía entregarse a su vocación si alguien se lo consentía, y este patrón se repetía. Por aquellos mismos años destacaba, por ejemplo, Lavinia Fontana, que llegó a regentar un taller propio y recibía encargos profesionales de bastante peso. Su terreno favorito eran los retratos de la aristocracia y los asuntos religiosos. Ya en el barroco surgió Artemisia Gentileschi, autora de composiciones dramáticas, sobrecogedoras y primera mujer admitida en la Academia de Bellas Artes de Florencia. Más tarde, en la era de María Antonieta, las mujeres contaron de nuevo con una pintora oficial de palacio, Elisabeth Vigée Lebrun, responsable de más de 800 obras que dejaron huella a escala mundial. Segunda historia en versión femenina. Durante el impresionismo, hacia mediados del 19 y 3 siglos después de Sofonisba, Berthe Morisot figuró entre las pioneras de aquella corriente.
y por la maestría y el atrevimiento de su pintura no tenía nada que envidiarle a Claude Monet. Formó parte de los 7 grandes impresionistas que detonaron la revolución pictórica. Tenía una germana cuyo talento incluso eclipsaba al suyo, pero contrajo matrimonio siendo muy joven y abandonó los pinceles, mientras que Berthe perseveró hasta el final. Antes de casarse había estado prendada de Edouard Manet, ya comprometido en matrimonio. Era consciente de que casarse equivaldría a sepultar su carrera. Por ese motivo retrasó la boda hasta una edad insólita para la época, los 33 años. Su marido fue el hermano de Manet, quien la amaba profundamente y la sostuvo en cuerpo y alma también en su pasión por pintar. Y únicamente gracias a esto podemos hoy contemplar su espléndida producción. En la rígida Francia decimonónica, ella pues se abrió camino a empellones. Tengo un video dedicado a ella y en el canal. No se lo pierdan, vale muchísimo la pena. Como ven, 2 relatos que distan 300 años entre sí, guardan una sorprendente semejanza. 2 mujeres con un enorme talento lograron desarrollarse plenamente en un entorno rígido únicamente gracias al respaldo de otras mujeres influyentes y a la fortuna inmensa de toparse con maridos comprensivos. Sin embargo, Berthe Morisot no caminó sola. Pisándole los talones llegó Mary Cassatt, una norteamericana afincada en París que se convirtió en la segunda mujer dentro del círculo central de los impresionistas. Y ella, codo a codo con Berthe, figura entre las precursoras de aquella pintura renovadora. A esto se suma Eva González, discípula de Edouard Manet y competidora directa de Berthe Morisot. Pese a no haber expuesto de manera oficial en ocasiones, se consideraba que su don superaba al de varios impresionistas. Y naturalmente no puedo pasar por alto a la extraordinaria Natalia Goncharova. Codo con su marido, igualmente pintor, dio vida al rayonismo. A mi parecer, sus pinturas eran portentosas y ella superaba en talento a su esposo sin quedar por debajo de Corobin. Tenían idea de que hasta sus telas con desnudos femeninos fueron tildadas de obscenas. Una mujer retratando a otra mujer sin ropa. ¿En qué cabeza cabe qué bochorno? La pintora fue llevada a un auténtico proceso judicial y Goncharova se vio forzada a marcharse de Rusia. Habrá un video dedicado a ella. Suscríbete para no quedarte sin verlo. Después viene Zinaida Serebriakova, ya pleno siglo XX y plena era soviética, momento en que la emancipación de la mujer en Rusia avanzaba a paso firme. De no ser por ella, jamás habríamos contemplado obras tan emotivas. Podría seguir citando nombres y serían muchísimos más si durante tanto tiempo no se hubiera tomado la pintura como terreno exclusivamente masculino. Justamente este mito que hoy nos ocupa es engañoso y restrictivo. Fíjense en cuanto se brindó a las mujeres la posibilidad, en cuanto se les consintió arriesgarse. Al instante brotó en cualquier esquina una pintora dotadísima. ¿Y qué sucede en la actualidad? Prácticamente sin trabas. Hoy se cuentan tantas artistas mujeres en las salas como artistas varones. Y eso es precisamente lo que demuestra que el don artístico nada tiene que ver con el sexo. La mítica Marina Abramovich, la incomparable Yayoi Kusama Tracy, Emin Kiki Smith, Elizabeth Peyton, Caroline Walker. La lista podría alargarse muchísimo más. Hoy, cuando ya nadie afirma que dedicarse al arte no es propio de mujeres, somos testigos de un florecimiento sin parangón del arte hecho por ellas. Las mujeres son hoy pintoras, cineastas, productoras, músicas, directoras de orquesta y escritoras, oficios antaño inimaginables para ellas, y que ahora suponen una competencia firme para los hombres. Como pueden constatar, todos estos mitos perviven simplemente porque nos gusta contemplar el mundo con un toque algo más romántico. Suscríbanse desde luego al canal y además dispongo de Boosty y Patreon y les quedaría sumamente agradecido si se suman, aunque sea con el aporte más modesto. Eso impulsaría enormemente el crecimiento de mi canal. Mil gracias de antemano y nos vemos pronto, amigos.